Puede ver mi pantalla. Quiero ver. Yo sí. Bueno, yo no la veo. Ah, ahorita sí. Buenas noches, licenciado y compañero presente. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca del tema deuda de mediano plazo. El grupo está conformado por Marcela de León Rodríguez, Kenia García Rosales y Nelson Vázquez. Como introducción tenemos que como parte del proceso de aprendizaje, como estudiantes en el tema de finanzas, es importante el conocer los periodos, tiempos o plazos que pueden llegar a darse en los diferentes movimientos económicos que se realicen en una empresa o ya sea de manera personal. En este caso se hablará del tema de deuda a mediano plazo, dando a conocer su significado, algunas ventajas y desventajas, sus características, así como también ejemplos prácticos y teóricos. Mi compañera Marcela les hablará acerca de los objetivos. Yo creo que Marce tuvo un inconveniente con la llamada, porque creo que no está. Ahí está, ya Sí, está. me salió, me sacó de la llamada, se me fue el Inter. Lo siento. Bueno, continuando con los objetivos, ¿verdad? Tenemos el objetivo general que es investigar la teoría del tema de deuda a mediano plazo. Y dos de los objetivos específicos, uno es entender cómo funciona la deuda de mediano plazo y lo que significa para las empresas, ¿verdad? Con sus beneficios y desventajas. Y vamos a ejemplificar la deuda de mediano plazo. Dale. ¿Qué es la deuda a intermedio o mediano plazo? La deuda a mediano plazo, que es también llamada como intermedia, es un tipo de bono u otro valor de renta fija que tiene una fecha de vencimiento fija de entre 2 y 10 años. Los bonos y otros productos de renta fija suelen clasificarse según su fecha de vencimiento, ya que es la variable más importante en los cálculos de rendimiento, ¿verdad? Como mencionaba, la deuda intermedia a mediano plazo, ¿verdad? Se refiere a aquellos bonos que se emiten de 2 a 10 años. Estos valores de renta fija tienden a caer a corto plazo en deuda a largo plazo. Con la reciente disminución de la emisión de la deuda a largo plazo, la deuda de mediano plazo se ha vuelto más importante para los emisores o inversores, ¿verdad? Que serían como las empresas también. Dale. La deuda de intermedio o mediano plazo se clasifica como una deuda, como mencionaba, de vencimiento de 2 a 10 años, ¿verdad? El interés de estos títulos de la deuda es generalmente mayor a la deuda de corto plazo, que de una calidad similar, pero a menor que es el interés de los bonos a largo plazo con una calificación comparable. El riesgo de tipo de interés de la deuda a mediano plazo es mayor que el riesgo de los instrumentos de deuda a corto plazo, pero no menor que el riesgo del tipo de interés de los bonos a largo plazo. Siguiente. Además, en comparación con la deuda a corto plazo, la deuda a mediano plazo conlleva un mayor riesgo de que una mayor inflación pueda erosionar el valor de los pagos, ¿verdad? De los intereses esperados. Ejemplo de la deuda a mediano plazo son los pagarés del tesoro, que son emitidos de 2 a 10 años. Continuando con la importancia, tenemos que, a pesar de que la palabra deuda se escuche mal, esta puede tener una importancia para las empresas, ya que un endeudamiento puede llegar a ser un capital de trabajo o un activo representando un apoyo financiero a las operaciones diarias de la empresa, ya que para muchas empresas un endeudamiento a mediano plazo es una herramienta importante, ya que puede llegar a ser una manera de mantenerse en el mercado o puede llevar a cabo sus proyectos. También se podría traducir en mayor productividad, innovación tecnológica de la empresa, mejor maquinaria, competitividad en el mercado nacional e internacional, así como otros beneficios. El instrumento de deuda de mediano plazo son las advertencias al inversionista. ¿Qué nos quiere decir? Que antes de tomar una decisión de inversión en el mercado de capitales, nosotros nos debemos informar acerca del instrumento y la entidad de la cual se va a realizar la operación. Quiere decir investigar más allá de las ventajas y desventajas y si nos va a causar un beneficio o nos va a causar a lo largo algo malo en la empresa. Como características de deuda de mediano plazo tenemos las siguientes. La deuda de mediano
o mediano plazo se refiere a aquellos bonos que, como lo mencionó mi compañera Marcela, tienen vencimientos prácticamente de 2 y 10 años. Estos valores de renta fija tienden a caer en corto plazo en deuda a largo plazo. Seguidamente tenemos que otra característica es que con la reciente disminución de la emisión de deuda de largo plazo, la deuda a mediano plazo se ha vuelto más importante para emisores e inversores. Seguidamente, el mayor riesgo de que una mayor inflación pueda erosionar el valor de los pagos de intereses esperados. Y por último, tenemos que la financiación de gastos ordinarios. Ahora bien, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la deuda de mediano plazo. Tenemos ahí que una ventaja es el interés de esos títulos de deuda es generalmente mayor que la deuda de corto plazo. Da una calidad similar, pero el interés de los bonos a largo plazo con una calificación comparable. ¿Cuál es la desventaja de esto? El riesgo de interés de la deuda de mediano plazo es mayor que el riesgo de los instrumentos del corto plazo, pero menor que el riesgo de tipo de interés de los bonos de largo plazo. Otra ventaja es que es flexible las condiciones. Habrá más probabilidad de negociar la deuda que se ajusta a las necesidades de la empresa, lo cual la situación mejora un ambiente, ¿verdad? Para operar y obtener unas utilidades. Y la desventaja de esto es que una deuda muy estricta en sus condiciones puede limitar indebidamente la facilidad de operación, ¿verdad? Y actuar conforme a las utilidades de la empresa. Otra ventaja es que la deuda de mediano plazo se encuentra en una serie de instrumentos que generan una oportunidad para ambas partes, como lo es los certificados de depósito, papel comercial, pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. Y una desventaja de eso podría ser que, tomando en cuenta los instrumentos que anteriormente mencioné, pueden generar confusiones o no provocan un impacto positivo en ambas partes, y eso dependerá de las condiciones. Uno de los ejemplos de deuda de mediano plazo son, como lo había mencionado, son los pagarés del Tesoro, ¿verdad? Que son emitidos con vencimiento de 2 a 10 años. En el pagaré del Tesoro, en la categoría de fondos, los pagarés del Tesoro representaban una deuda del Estado español con vencimiento inferior a 18 meses y que era emitido con un descuento al portador y mediante una ley financiera de descuento simple. Por tanto, eran parte de los diversos títulos del Tesoro Público de los que disponía el Estado para financiar la deuda pública. En ese caso se emitían a un precio menor que el valor nominal. De esa forma, cuando se vendían, se obtenía un beneficio para la diferencia entre ambos. Por otro lado, al ser el portador no era obligatorio identificar al titular. Aquí vemos un ejemplo de más o menos cómo son los pagarés del Tesoro. Como siguiente ejemplo tenemos un crédito bancario. Este es un préstamo de dinero en el cual una persona o una empresa se compromete a pagar el monto solicitado en un tiempo determinado. Este préstamo o este crédito se obtiene por medio de instituciones financieras como puede ser un banco o instituciones que cuenten con la capacidad de préstamo inmediato para poder satisfacer las necesidades de efectivo que tengan las empresas o las personas. ¿Cuáles son las ventajas de un crédito bancario? Pues este permite el financiamiento rápido para llevar a cabo un proyecto o adquirir un bien. También es la forma de pago que es relativamente sencilla por medio de cuotas periódicas que son establecidas por un convenio entre la institución financiera y pues el que presta el dinero. Conocimiento actualizado y constante del tiempo que falta y de la deuda que existe, ¿verdad? Y posibilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la organización o de las personas. Una desventaja es que se debe pagar una tasa de interés estipulada que se lleva previo acuerdo, que sería como un extra de pago para la persona que pide el préstamo. Y en ocasiones se debe dar un aval o una garantía para que ese préstamo sea aprobado. Acá tenemos un ejemplo de un crédito bancario en el que la empresa Neuro S.A. hace un préstamo de $100,000 con
un plazo de 4 años a un interés del 8%. Y aquí en la tabla de amortización podemos ver que se empieza a pagar el capital de prestado de $100,000 y al final de los 4 años se paga un interés de $20,000, que fue una de las desventajas que se dijo anteriormente, que se debe pagar un interés. Y en total, al final de pagar todo el préstamo, esta empresa pagó $120,000, sumando el capital prestado más los intereses. Bueno, como conclusión tenemos que señalando la importancia que tienen tanto los financiamientos a mediano plazo, largo plazo o corto plazo, que diariamente utilizan las distintas organizaciones, brindándoles la posibilidad de dichas instituciones de mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales estables y eficientes, y por consecuencia otorga un mayor aporte en el sector económico al cual participa, tomando en cuenta, como lo vimos en la presentación, las ventajas, desventajas que se pueden encontrar, pero a la vez si se toman de una buena forma, pueden lograr tener buenos logros. Gracias. Ok. Bueno, veo que tenemos un compañerito, ¿verdad? Adicional, Rafael. ¿Tiene alguna consulta para los compañeros? Buenas noches, ingeniero. No, todo está bien, todo está claro. Vale, excelente. Bueno, yo tengo algunas inquietudes, ¿verdad? En lo que escuché. El primer ejemplo habla de un pagaré del Tesoro, dice, y menciona el gobierno de España. En nuestro gobierno, ¿qué tipo de documentos se utilizan para generar una deuda a mediano plazo? ¿Quiénes pueden generar o pueden emitir deuda a mediano plazo? Cualquiera de los tres pueden contestar. A mi parecer, la institución acá en el país, la que puede emitir deuda sería el Banco Central de Reserva, no sé si estoy bien. Únicamente. Un pagaré, o sea, por medio de un contrato para las empresas, por ejemplo. Ajá. Bueno, ¿qué es, así con sus palabras, una deuda de mediano plazo? Por ahí mencionaron ustedes bonos. En El Salvador, ¿quiénes pueden emitir bonos y cómo funciona eso de los bonos? No nos vamos a remitir a ese ejemplo del gobierno español, ¿verdad? Nos interesa más, no digo que eso esté malo, está bien, pero nos interesa conocer primero nuestro país. ¿Quiénes pueden emitir deuda? Los bonos sería como digamos los que están como acreditados en la bolsa de valores. Sí, de hecho, ¿verdad? Se pueden transar en la bolsa de valores, pero ¿quiénes son los que están autorizados para emitir bonos? ¿Quiénes pueden emitir bonos en El Salvador? Es decir, las empresas buscan una manera de... Diga. Podrían ser las instituciones financieras como los bancos, El gobierno. o el gobierno. Uh-huh. El gobierno es uno de los entes que pueden emitir bonos. De hecho, el gobierno de El Salvador emite bonos, ¿verdad? Casi constantemente. Cada gobierno que está de turno para endeudarse más emite bonos. No simplemente es endeudarse, sino que se necesita la plata con el ánimo de poder cubrir, ¿verdad?, algunas necesidades o para solventar algunos proyectos. Entonces se emiten bonos que pueden ser transados en el país o pueden ser transados fuera del país. En las defensas anteriores por ahí alguien mencionaba los diferentes tipos de financiamiento que puede tener una empresa.
Y entre ellos mencionaban, ¿verdad?, los bonos, los eurobonos, y mencionaban otra serie de instrumentos de cómo puede financiarse una empresa. Para el caso de los bonos, en nuestro país pueden emitir bonos el gobierno de El Salvador, puede emitir bonos las empresas de capital o las sociedades de capital, pueden emitir bonos las sociedades mixtas, ¿verdad? Según el Código de Comercio, son los entes que pueden emitir bonos en nuestro país. Para poder financiarse existen diversas formas. Uno es a través de instrumentos de deuda, que es lo que ustedes están explicando, y otro es a través de instrumentos de patrimonio. Una empresa para financiarse, si utiliza la política de hacerlo a través de instrumentos de patrimonio, esta empresa va a poner a disposición del público acciones comunes. Ahí está participando su patrimonio a otras personas desconocidas. Pero hay empresas que buscan financiarse sin participar el patrimonio y lo hacen a través de adquisición de deuda. Entonces, este financiamiento hace que emitan algún instrumento de deuda. Esos instrumentos pueden ser bonos o pueden ser obligaciones. Así se llaman obligaciones para las empresas. Y por lo general los bonos los emite el gobierno. Esto no significa que en nuestra legislación una sociedad de capital no pueda emitir bonos. Claro que puede hacerlo. La legislación salvadoreña lo permite, que una empresa de capital pueda emitir bonos como medio para autofinanciarse. Estos bonos, como decían ustedes, ¿verdad?, pueden tener una duración de 2 años hasta 10 años y se considera deuda de mediano plazo. Aunque, si nos vamos a las definiciones, la deuda de mediano plazo llega hasta 5 años, ¿verdad? Pero inclusive puede considerarse hasta 10 años una deuda de mediano plazo. Por ahí mencionaron también algo sobre renta fija. Estos instrumentos generan una renta fija. ¿Qué significa eso de renta fija? ¿Qué es eso? Cualquiera de los 4. Inclusive vamos a meter a Rafael también ahí, algo acá, ¿verdad? Sí puede contestar, no es que lo estemos obligando, Rafael. Que es algo que se cobra cada mes. No. Correcto, es algo que se cobra cada mes. Entonces, si hay renta fija, también hay renta variable. Entonces, ¿qué es eso de renta variable? Ya la compañera dijo, va cambiando, pero ¿a dónde lo podemos ver en la práctica? ¿A dónde vemos la renta fija? Esto es parte de lo que ustedes expusieron. Renta variable también se podría considerar como deuda a mediano plazo, ¿verdad? Ya que la deuda a mediano plazo sobrepasa el año, es decir, es mayor de 1 año. En este caso, pues ustedes mencionaron mayor de 2 años y menor a 10. Entonces, una empresa puede financiarse a través de una renta fija o a través de una renta variable. ¿Qué instrumentos tienen renta fija? Ustedes mencionaron por ahí uno, ¿verdad? Y dicen que renta fija es aquella que tiene un pago constante o tienen intereses constantes. Pero ¿qué es eso de renta fija? ¿Qué instrumentos generan renta fija y por qué se llama renta fija? Y si existe la renta fija, también existe la renta variable. Entonces, ¿qué instrumentos utilizan las empresas para financiarse que corresponda a una renta variable? ¿Qué será eso? Para una renta fija pueden ser los bonos. Para la renta variable pueden ser las acciones que emiten las empresas. Es correcto, así es. Así es, pero tenemos que aterrizar en eso. Lo que el compañero dice es cierto. Los bonos generan renta fija. ¿Qué significa la renta fija? Que tienen un interés estipulado, ¿verdad? Ustedes por ahí mencionaban un 8% y decían que era simple. Esa es otra característica, que en nuestro medio las empresas o las deudas, si es a través de un banco, a través de un crédito bancario, no le va a cobrar un banco un interés simple.
le va a cobrar un interés compuesto. Pero, por ejemplo, la renta fija se refiere a un porcentaje anual que puede ser pagadero a través de un tiempo inferior a un año. Es decir, la tasa es anual, pero se llaman cupones. Los cupones pueden ser pagaderos mensuales, pueden ser pagaderos trimestrales, pueden ser pagaderos semestrales. Los cupones son los intereses que generan los bonos. Y un bono tiene renta fija, es decir, el decir renta fija es que tiene un porcentaje establecido ya de manera fija. Cuando nos referimos a renta variable, como decía el compañero, son las acciones. Las acciones no tienen un porcentaje estipulado, más si hablamos de acciones comunes. Una acción tiene una ganancia de renta variable, es decir, un año la empresa puede tener una utilidad y sobre esa utilidad existe la ganancia. Otro año la empresa puede tener una utilidad diferente y esa acción tiene una participación sobre esa utilidad. Es decir, año con año la empresa va teniendo utilidades diferentes y las acciones van a participar de esas utilidades que son diferentes, no son iguales año con año. Por eso se le llama renta variable, porque una acción puede tener ganancias de las utilidades que decreta una empresa en un año diferente al de otros años. Por eso se le llama renta variable. Es decir, no es la misma año con año. En cambio, un bono tiene un interés, digamos un 6% anual. Y eso es lo que va a pagar. Y el bono es para 5 años. 5 años va a estar pagando un porcentaje fijo. Por eso se llama renta fija. Una obligación, así se llama el instrumento, obligaciones. Una obligación que puede emitir una empresa, ¿verdad? Alguien la puede adquirir, un inversionista, y este va a ganar un interés de renta fija, porque también tiene un porcentaje fijo. Entonces, esa es la diferencia entre una renta fija y una renta variable. Una renta fija obedece a un porcentaje anual, pagadero, de diversas formas, puede ser mensual, trimestral, semestral, pero va a ser fijo. En cambio, la renta variable es a través de las acciones y se refiere a las utilidades de una empresa. Estas no son fijas. No todos los años una empresa va a tener la misma utilidad. Podemos tener la planificación de querer ganar un porcentaje, pero en la realidad no se da así. Es decir, la empresa puede pensar obtener utilidades, por ejemplo, de un 30%. Pero eso es lo planificado. A la hora de la verdad, puede que ese 30 sea mayor o puede que ese 30 que planificó sea menor. Por esa razón se considera renta variable. Quiero ver qué otra cosa me pareció por ahí. Bueno, aparte de los bonos y las obligaciones, que son dos instrumentos que le sirven a una empresa para poderse financiar, es decir, estas empresas emiten uno de estos instrumentos y los ponen a disposición del público. Esta disposición, como alguien por ahí decía, puede ser en la bolsa de valores. Cualquier inversionista lo puede adquirir. Y la empresa va a pagar, por decirlo así, un porcentaje. Eso se considera una tasa nominal y es renta fija. Pero pueda que otro inversionista tenga necesidad de adquirir esos bonos y ya no haya bonos en el mercado primario. Pero sí existen bonos que están en circulación, es decir, que ya adquirieron otros inversionistas y estos ya no los desean tener. Entonces, estos los pueden revender en el mercado secundario. Cualquier inversionista puede comprar un bono en reventa. Y ahí existe una negociación entre el tenedor anterior y el inversionista que quiere adquirir el bono. Pero la empresa emisora, esta ha decidido
entregar una renta fija, y esa renta fija, independientemente de las veces que los inversionistas quieran transar los bonos que tienen, la empresa va a pagar la misma renta fija. Es decir, si yo tengo un bono y se lo vendo a uno de ustedes, se lo puedo vender bajo 3 posibles parámetros. Eso no le interesa a la empresa emisora, cómo se venda ese bono, ya en el mercado secundario. Lo que le interesa a la empresa es que cuando lo emitió por primera vez, ofreció un porcentaje, y ese porcentaje le va a pagar al tenedor de los bonos. Estos bonos en el mercado secundario se pueden transar bajo 3 condiciones. ¿Saben cuáles son esas condiciones de compra de los bonos? O de compra de una obligación. A la par, al mismo precio y abajo, creo. Ajá, No. correcto. Ya mencionó 2, le falta 1. A la par es cuando son iguales, es decir, el valor nominal tiene el mismo precio de transacción del bono. Ese es a la par. Bajo la par, mencionó la compañera, cuando existe un descuento, es decir, el valor nominal es de 100 y usted logra conseguir el bono en 90. Ahí usted lo compró bajo la par o con descuento. ¿Y cuál es el otro? Son 3. Abajo. Ese era el que me dijo, bajo la par, cuando compramos a un precio inferior que el valor nominal que tienen los bonos. Ese es bajo la par. El otro es sobre, correcto. Así es, sobre la par, que también se conoce con premio. Es decir, cuando usted compra un bono que vale 100 o que tiene valor nominal 100 y usted paga por él 105, 110, y usted está comprando ese bono en el mercado secundario, lo está comprando sobre la par o con premio. ¿Con premio para quién? Premio para el que vende, porque el que vende se lo está dando más caro. Entonces, esas son las formas como se transan. ¿Qué significa el valor nominal? Esa era la otra pregunta que tenía para ustedes. ¿Qué significa el valor nominal? El precio del título. El precio del título, correcto. Es el valor impreso que tiene el título. Y esto lo hace que sea de renta fija. Es decir, el interés que se paga por ese título no se puede capitalizar sobre el mismo título. Es decir, se paga un interés fijo y aparte fijo un cupón que corresponde a los intereses, que no es una tasa, sino que es el valor económico o el valor en dólares o el valor en colones, ¿verdad? Ya que tenemos la ley de integración monetaria y todavía se permite la circulación en colones, ¿verdad? Por costumbre desechamos el colón y nos hemos quedado con dólares. Entonces, un cupón es la cantidad de dólares que recibe un inversionista de manera consecutiva, según los periodos de pago que la empresa emisora ha establecido como renta fija. Entonces, esos cupones se calculan sobre una tasa o por una tasa sobre el valor nominal. Si el valor nominal del bono es de $100 y la tasa es del 8% y se va a pagar mensualmente, usted va a calcular $8 por cada 100 que vale el cupón, y eso que vale, perdón, el bono, y eso es lo que usted va a ganar como cupones, cada mes $8, cada mes $8. Claro, el inversionista no compra uno, ¿verdad? Compra cientos de cupones, cientos de bonos. Entonces el valor nominal, como dijo la compañerita, es eso, el valor que tiene impreso el documento. Toda esta información es necesario saberla, ¿verdad? Ahí se me quedaron un poquito cortos con los ejemplos, ¿verdad? Porque me pusieron un ejemplo que no digo que esté malo, pero en nuestro país tenemos tantos ejemplos que podemos colocar. Por ejemplo, la emisión de bonos, la emisión de obligaciones, la emisión de eurobonos, la emisión de certificados del tesoro, ¿verdad? A través del gobierno, eso no lo puede emitir una empresa. La emisión de letras del tesoro, conocidas como letes,
o certificados, ¿verdad?, del Tesoro, como se conocen como CETES. Estos los emite el gobierno para poderse financiar. Entonces, hay una cantidad de instrumentos de deuda que generan deuda a mediano plazo. Al vencimiento de la deuda, la empresa está obligada a devolver el valor de la inversión. Esa devolución de la inversión también puede tener consecuencias como que se devuelva a la par, que se devuelva bajo la par o que se devuelva sobre la par. ¿Cómo se llama cuando la empresa al vencimiento del plazo está reintegrando el valor de la deuda al inversionista? ¿Cómo se llama ese proceso? En un bono, por ejemplo. ¿Cómo se llama el proceso cuando la empresa está liquidando ese bono? Es decir, ya llegó al vencimiento y al vencer pues tengo que devolverle al inversionista la cantidad que invirtió. Es como que esté devolviendo el préstamo o estoy devolviendo el capital. Digamos, una empresa emite bonos con vencimiento a 5 años. Durante los 5 años la empresa va a pagar periódicamente los cupones, es decir, va a pagar los intereses, pero no va a devolver la inversión la va a devolver al vencimiento. A los 5 años está obligada la empresa a devolver el valor de la inversión. ¿Cómo se llama ese proceso? El pago de capital. ¿Alguien sabe? Sí, obviamente es el pago de capital, pero ¿cómo se llama ese proceso? Cuando devolvemos, ¿verdad? Algunos dicen liquidación. Obviamente es un sinónimo, liquidar, devolver el capital, pero ¿cómo se llama ese proceso? Hola, hola. Con V. Perdón, no le escuché bien. No, me equivoqué. No sé. Ese proceso se llama redención. Es redimir. Significa liquidar o devolver el capital que invirtió alguien comprándome un bono. O sea, cuando la empresa emite bonos, los inversionistas adquieren esos bonos. La empresa, al recibir ese dinero, adquiere una deuda que va a devolver al vencimiento. Y ese vencimiento se llama redención. Dice, los bonos pueden ser redimibles a la par, bajo la par o sobre la par. Ese es un incentivo que la empresa da para que el inversionista se sienta atraído y pueda comprar esa deuda o pueda comprar esos bonos. La mayoría de empresas prefiere emitir deuda a mediano plazo a través de bonos o a través de obligaciones que emitir acciones, ya que la deuda es una porción, digamos, del pasivo de la empresa, mientras que si emite acciones, está participando su patrimonio, está entregando prácticamente parte de su patrimonio a otras personas que no conocen, a desconocidos. Entonces las empresas prefieren mejor emitir deuda que emitir acciones. Todo eso es parte del tema de ustedes. O sea, el tema de ustedes abarcaba la deuda de mediano plazo de diferentes maneras. Y entre todas esas maneras aparecían también los créditos bancarios, que por ahí me mencionaron un crédito bancario, pero me mencionaron que tenía una tasa de interés simple. En nuestro medio, solo los usureros, ¿verdad?, pagan un interés simple. El banco o las instituciones financieras legalmente establecidas van a pagar o van a cobrar un interés compuesto.
Bueno, esos son prácticamente algunas de las inquietudes, ¿verdad?, que me generó al escuchar la exposición de ustedes. No me queda más que agradecerles, ¿verdad?, su participación. Esperamos que la siguiente semana pues pasen los otros grupos. Obviamente se me adelantaron, bueno, el grupo 5, porque realmente se me quedó pendiente el grupo 3. Ha pasado el 1, el 2, el 4 y ustedes, que son el 5. Me falta el 3 y el 6, que espero puedan pasar la siguiente semana. Por ahí en la plataforma les he ido subiendo los documentos que los compañeritos me han compartido, ¿verdad? Todavía no he subido el de Rafael, no sé si ya lo cargaron, Rafa. Sí, sí, ingeniero. Ayer en la noche, después de que hicimos la presentación. Va, excelente. Yo ya no revisé la plataforma y durante el día, pues por el trabajo he estado ocupado, no he podido revisar. Sí. Pero más noche yo les cargo el documento. Igual espero que ustedes también suban el suyo, ¿verdad? Si pueden hoy en la noche o mañana temprano. Porque ahí en la plataforma, si ustedes han revisado, también ya aparece, todavía no está elaborado, pero ya aparece allí la última evaluación que vamos a tener. Y esa última evaluación es en relación a todas las exposiciones. Es una prueba de conocimientos. Vicky, todas esas clases las va a subir así como las grabaciones. Sí. Ahorita les he subido solo los documentos de los compañeros que me han compartido. Pero en el caso del de Rafael, pues no lo he subido porque no lo... Bueno, ayer ya me puse a hacer otra cosa y ya no revisé la plataforma. Y hoy pues no he tenido tiempo hasta ahorita que estoy revisando. Entonces más noche les voy a subir el de él. Le subo el resumen y le subo la presentación para que vayan leyendo. Y esperaría el fin de semana, pues, ¿verdad?, poder subir las grabaciones también. Muchas gracias, Nico. Bueno, eso sería todo entonces. Gracias, Liz. Que tengan feliz noche. Igual, adiós. Dios, cuídense. Noche. Adiós, Liz. Feliz noche. Gracias.